Bien, ya estamos de regreso y le damos de inmediato la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, el ex precandidato a la presidencia del Frente Amplio y ahora ya candidato a diputado por el Distrito 10, Alberto Mayol. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alberto. Muchas gracias, Andrea. ¿Qué tal? Hemos visto ya el comunicado del Frente Amplio en relación a lo que ellos llaman los diversos errores que se tuvo durante el proceso donde se baja su candidatura y luego se acepta. ¿Cuáles son los errores personales, la autocrítica que usted hace respecto al proceso que se vivió esta semana? Bueno, es evidente que todos cometimos errores. Hay indudablemente errores más graves que otros, pero nosotros también asumimos una responsabilidad importante dado lo acontecido. Por de pronto, cuando yo siento un acto que vulnera el espíritu del Frente Amplio, en el marco de una denuncia pública, yo podría haber recurrido a las instituciones y no haberme dirigido a las personas. Creo que eso es efectivamente un asunto que no debe acontecer. O sea, ¿fue un error esto de los mensajes por WhatsApp a Giorgio Jackson y Natalia Castillo? Por último, tendría que haber sido después de haber recurrido institucionalmente. Así es que, y eso tiene que ver también con la capacidad de construcción de instituciones dentro del Frente Amplio, con la cual yo he estado sistemáticamente solicitando que eso acontezca. Y desgraciadamente, en ese sentido, en ese día en particular, en general yo lo he cumplido irrestrictamente. En ese día en particular no lo hice porque consideré excesivamente grave lo que estaba aconteciendo y tomé contacto personal con ambas personas. ¿Pero usted acepta esto de que hubo hostigamiento y amedrentamiento en los mensajes como eso declaró el Frente Amplio en un comienzo? No, eso quedó claro en la conversación y por eso las palabras no están en la declaración, así que no hay que buscarle... No, esas son las palabras textuales de la primera declaración del Frente. Bueno, pero hicimos una declaración conjunta y en esa quedan fijados los puntos. El Frente Amplio y su mesa en particular, no el Frente Amplio, es la mesa la que tomó una decisión que califica, evalúa y que la decisión se revierte y se revierte porque cambia la evaluación y la calificación. O sea, no es porque sencillamente la revierten porque la gente está enojada en redes sociales, sino que la revierten porque se dan cuenta que la evaluación y la calificación no era la apropiada. Por tanto, en ese sentido estamos claros. ¿Y hubo disculpas de su parte a Natalia Castillo, que era una de las condiciones que estaba poniendo? No, yo lamenté, y lo que está en la declaración. La declaración es todo lo que es efectivamente el acuerdo y allí están todos los contenidos incorporados que tenían que estar incorporados. No hubo exigencias de parte a parte, fue un trabajo de acuerdo que se construyó en el marco de un par de horas, no fue tan largo como las reuniones preparatorias que tuvo la mesa, que estuvo 3 días prácticamente completos en reunión trabajando las posibilidades de resolución. Nosotros nos juntamos y fuimos llanos a tratar de superar esto lo antes posible. Y eso fue algo que les dijimos desde el día 1. Esto hay que superarlo lo antes posible. Eso lo dijimos el día 1, en el momento 0, cuando nos anuncian la existencia de la sanción, les decimos, miren, esto se va a tener que revertir, es evidente, y busquemos la salida lo antes posible, porque ya es un error y alargarlo va a ser un error más grande. Ahora, finalmente, la reunión que tienen el día viernes, ¿en qué condiciones se establece su candidatura? Sabemos ya que es al Distrito 10, que era lo que usted había solicitado desde un comienzo, pero en relación, por ejemplo, a los subpactos, ¿qué es lo que se definió? Se definió que yo voy en el cupo igualdad. El cupo igualdad tiene solamente una candidatura para explicar en general lo que aquí pasa, es que los partidos generan una especie de subpacto en términos... Y por tanto, para decirlo en simple, si yo voy solo y estoy enfrentando a un subpacto de 3 y otro de 4, ¿ya? En el fondo tengo que ganarle a 3 y a 4. ¿Eso lo deja en una situación de desventaja en relación a las otras candidaturas? Desde el punto de vista formal, evidentemente. Hay que conseguir los votos. La desventaja o la ventaja se consigue con votos. Evidentemente, desde el punto de vista formal, ganarle a 3 y a 4 por el otro lado no es fácil. Hay que explicar bien eso. Ganarle a 3 es que Alberto saque él solo más votos que los 3 juntos. Todos los demás. Así es. Porque ese es el proporcional. Sí. Claro, y ese fue Por también eso, Andrea, el es origen. importante explicarlo porque es que ese también fue todos el los origen partidos de la quieren más de un discusión. cupo en cada distrito. Todo el debate de la derecha de Bópoli y Colera. Tenían un cupo en Las Condes, que es la Sierra Maestra de esta gente. Ahí están los votos. Entonces, ¿pero por qué querían 8? Porque, ¿cómo se llama el presidente? El de Bópoli. Francisco Undurraga. Undurraga. Con un segundo, los votos de ese segundo se le suman a él, teóricamente.
Claro, y por eso y vuelve insisto, competitivo, claro. ese fue el problema original de toda la discusión, ¿o no? No. Porque aquí lo que ha dicho el diputado Jackson, lo dijo aquí en entrevista en Canal 24 Horas, que usted siempre tuvo un cupo en el Frente Amplio desde el primer momento, pero que quería que fueran en su pacto de Revolución Democrática. Lo que se entiende es que quería arrastrar en la votación del mismo Giorgio Jackson. Es que además, sí, lo dijo Giorgio Jackson el día martes. Sí. Yo lo dije hace semanas, que no, yo tenía... El problema es que yo tenía 3 ofertas dentro de esa lista. 3 ofertas, no una. Y lo que pasaba es que el Frente Amplio me decía que yo no podía aceptar 2 de las 3 ofertas, tenía que aceptar una. Ese era el punto. Tenía 3 ofertas. ¿Y esa es la que terminaste aceptando? No una. Y terminé aceptando esa. Y yo siempre acepté esa. Lo que decía es ¿por qué no me dejan terminar de conversar con la gente que está ofreciendo otras alternativas? Había otra alternativa que no era más conveniente, que era idéntica, pero ¿por qué no podía conversar con ese grupo de personas también? Y había otra alternativa que era dentro del grupo de 4. ¿Y por qué no me dejaban conversar en esa alternativa? No es que usted quisiera buscar el camino más fácil, que es lo que algunos interpretaron, en términos de ir a un cupo que fuera más seguro a la hora de la elección. No, nosotros hablamos con Revolución Democrática, y ahí tal vez ellos se les construyó una imagen distorsionada de la situación. Hablamos con el Partido Ecologista Verde, que es objetivo, de hecho ellos lo plantearon en prensa, sí. Y dijeron que estaba disponible el cupo. Hablamos con Igualdad, hablamos con los humanistas, hablamos con todos. Entonces, a ver, aquí la cosa es bien simple. Uno va y efectivamente, si a uno tiene varias ofertas, normalmente uno elige la mejor, o sea, es bastante claro, ¿no? Y entonces estábamos hablando con todos los posibles, porque además había muchos que estaban ofreciendo posibilidades de conversar, no estaban ofreciéndolo sobre la mesa, pero de conversar posibles reingenierías. Entonces podía ser que un subpacto de 3 pasara a 4, uno de 4 pasara a 5, ¿no? Y entonces eso podía cambiar la ingeniería, y si había un acuerdo no iba a ser problema. A ver, nosotros el día viernes, para ser bien preciso con Giorgio, el día viernes pasado, en la reunión de la mesa electoral, que tiene una comisión que conversaba con nosotros respecto a las posibilidades, nos plantean y nosotros les decimos por primera vez que lo que queríamos plantear, primero nosotros era garantizar que no hubiese ningún veto al distrito. Y eso lo garantizamos en la primera reunión. En la segunda reunión lo que nosotros nos propusimos era decir, oye, simplemente déjennos hablar con las distintas fuerzas que nos están ofreciendo cosas. Y eso también se consiguió. Y en ese día nosotros les explicamos que estábamos dispuestos a cualquiera de los cupos, que no era problema, pero ellos pensaban que efectivamente nosotros no estábamos dispuestos a ir en cualquiera de los cupos. ¿Entonces fue un problema de comunicación? Bueno, en ese caso de nosotros no, porque nosotros les dijimos en la mesa, o sea, nosotros les explicamos. Así que, claro, tal vez, lo que pasa es que, a ver, esto es política y hay un problema que a veces cuando uno va y dice, mira, A es A, el otro interpreta de que tú estás tratando de hacer otra cosa. Pero aquí era bien simple, nosotros dijimos, no, lo que nosotros estamos tratando es, efectivamente, de consolidar las ofertas que tenemos en un distrito donde faltaban candidatos. O sea, ni siquiera era como en otros distritos donde nos habían dado ofertas que significaba sacar algún candidato. En este faltaban. Todavía hoy no está del todo claro cuáles son todos los candidatos. Gonzalo Miller. Alberto, yo creo que en esta evidente pelea de cupo y cargo, ¿no es cierto? Pelea de cómo se conformaba o no el Distrito 10, es una parte de la historia. ¿Ah? Es una parte de la historia. Porque obviamente que tú no eres un candidato más para el Frente Amplio. Tú fuiste candidato presidencial en primaria. Y por eso que a veces, para cualquier persona que estuviera leyendo esto, esta historia hay que leerla con cuidado porque no se entiende bien. Porque tú el día lunes fuiste dejado fuera por misógeno, ególatra, o sea, se usaron un montón de conceptos en torno a tu figura y la descalificación fue ética. Tú no estabas éticamente capacitado para ser candidato a diputado. Resulta que hasta hace 3 semanas antes tú eras candidato presidencial del Frente Amplio y en rigor podrías haber sido el candidato actual presidencial del Frente Amplio. Entonces, eso queda como sin contestar, porque la declaración hace algunos malabares, pero no despeja, no nos permite acercarnos a lo que realmente pasó. Yo te escuché a ti el día lunes, te escuché el día miércoles, y creo que hubo consistencia, al menos en tu argumentación. Cuando uno escuchó a Giorgio Jackson el día lunes empujar, y de hecho provoca que la propia Beatriz Sánchez respalde esa declaración, que te descalifica a ti éticamente de poder asumir un rol como candidato, no en el Distrito 10, en cualquier distrito. Entonces dice, ¿qué cambia
porque lo que no nos permite conocer es quién miente y quién no miente, porque las versiones eran demasiado encontradas. O sea, aquí se habló de que tú, en el fondo, le pediste directamente a Natalia que se bajara y te diera el cupo para ir en la lista de RD. Eso fue validado por Giorgio Jackson repetidamente a través de los medios de comunicación, que me imagino tú también lo viste. ¿Ah? Y ocupado la pieza clave de esto eran estos famosos audios. ¿Ah? Audios que, en el fondo, ya todos... Yo lo escucho, son audios de jardín infantil. Bueno, absolutamente. Sí, por eso una vez conoció los que no son de jardín infantil, en la política chilena da lo mismo. Acuérdate del Kioto. No pasó nada. Una vez que uno escucha los audios, se da cuenta que en realidad los audios no son suficientes para nada de lo que se te dijo, ni para la descalificación ética. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata es una disputa? ¿Es una disputa real por un cupo? ¿Es para Revolución Democrática tú más que un personaje incómodo? Porque recordemos que, siguiendo un poquito más de la historia, hace 3 semanas tú no querías ser candidato a diputado. Tú querías ser jefe programático de la campaña de Beatriz Sánchez. Y entiendo que a tu oferta ni siquiera hubo una respuesta, que quizás es una manera poco elegante de decir que no. Sí, yo la verdad es que lo único que puedo decir es que todo eso supone una pregunta por una interpretación. Y una de las cosas que uno tiene que hacer en momentos como estos es tratar de ceñirse efectivamente a que las interpretaciones uno las deja para después. Aquí hay un proceso en el cual durante la campaña presidencial primaria nosotros marcamos una serie de puntos que generan una diferencia política con Revolución Democrática. Y eso es lo que tenemos que efectivamente garantizarnos como el elemento más importante y donde la disputa política sea una disputa política, no con otras herramientas. Y por tanto creemos que efectivamente ahí está el punto. Lo estaba diciendo Crispe en una entrevista ahora, hace un momento atrás. Estaba diciendo exactamente lo mismo. Decía, aquí hay una disputa de visiones de mundo, pero esto no hay que llevarlo de otra manera. Bueno, eso es efectivamente. Nosotros creemos que aquí hay esa disputa tenemos que ser capaces de canalizarla adecuadamente. Nosotros, por ejemplo, consideramos que es muy válido lo que hace, incluso con sacrificio posible electoral, la democracia cristiana. Dice en un momento determinado, yo no me siento cómodo ideológicamente, y toma una definición política que la perjudica incluso electoralmente, pero que reivindica una idea, una visión de mundo, con la cual yo no comparto nada, pero ellos reivindican su visión de mundo, y a mí me parece que así se hace buena política. Eso es súper razonable. Entonces yo creo que efectivamente tenemos que ser capaces de separar los elementos y hacer la disputa política a la manera política y dejar este tipo de otras cosas para problemáticas menores, irrelevantes. Nosotros hablamos en total, en toda esta disputa sobre el tema de los cupos, 8 minutos. No estuvimos dispuestos a hablar más. No estábamos dispuestos a nada más. Nosotros no íbamos a hablar de cupos, ¿ya? Porque estábamos hablando de una operación, de una institucionalidad, de una forma de proceder en el Frente Amplio, que era algo mucho más importante. Pero en relación a lo que dice Gonzalo Miller, ¿se despejaron las dudas respecto a lo que pasó? Lo digo porque finalmente quedó un manto de cuestionamiento a todo el Frente Amplio y a cada uno de quienes participaron en esta polémica, incluido usted, cuando lo acusan de mentir respecto, por ejemplo, a la solicitud que le había hecho Natalia Castillo. ¿No es necesario despejar exactamente quién mintió y quién dijo la verdad al respecto? Giorgio Jackson dijo que si tú reconocías que habías mentido, tenías una oportunidad de ser candidato, lo que es una afirmación dura. Bueno, pero eso no ocurrió. Tú comprenderás que yo no en ningún momento he declarado aquello y lo que vamos a la institucionalidad. O sea, yo doy una opinión personal al respecto. Él no pertenecía a la institucionalidad, por tanto no lo dijo personalmente, ¿no? Eso lo dijo un modo inadecuado porque sonaba como que él tenía el control de la manija de esa situación. Y no es así. Y no es así. Entonces, pero efectivamente eso no ocurrió. Nosotros hemos estado conversando, él ya lo dijo en prensa, así que yo puedo reiterarlo, que efectivamente estuvimos conversando para poder reunirnos privadamente, ¿ya? Y poder conversar efectivamente sobre todos estos temas y ir despejando. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? No fijamos todavía el día ahora. Para mí igual que la reunión de Sandón Peñera. No, ocurrirá. Lo que pasa es que yo tengo que ver bien la agenda. Yo estoy trabajando normal, entonces tengo que cumplir mi jornada, soy funcionario público además, así que no es menor ese tema.
y a partir de eso vemos los horarios en que podamos reunirnos, así que no hay problema. Francisco Vidal. Es que creo que a raíz de la pregunta de Miller, Alberto, dan el clavo, ponerle título a esta canción, tenéis dos versiones. La más picante es Todo por un cupo. La más de fondo, que por lo menos es mi elaboración, es que como toda fuerza política tiene visiones distintas. Entonces, más que la pelea por un cupo, yo interpreto que en el Frente Amplio la posición de Alberto, por así decirlo fácil, es más de izquierda que la posición de Jackson. Y lo que se disputa en definitiva en el Distrito 10 es la hegemonía que en alguna medida quedó resuelta en la primaria, pero por la composición del Frente, por su pluralidad, hay una disputa hegemónica. ¿Y los líderes cuáles son? Eran Jackson y Boric claramente. Surgió ahora Sharp, con opinión propia, muy buena entrevista ayer en el Mercurio. Extraordinaria. Muy buena entrevista. Pero además te surge hoy día nuestro izquierda autónoma, pues el gurú. Carlos Ruiz, gran tipo. Entonces, tú te fijas que en ese conglomerado nuevo, evidentemente hay una lucha por la hegemonía, natural, legítima. En mi opinión, la autocrítica que yo me haría es que en vez de enfrentar eso, que la gente lo entendería, nunca se ha dicho. ¿Y qué es la más picante de la política? La pelea por el cupo. Sí, yo creo que efectivamente, a ver, nosotros, insisto, en ningún momento consideramos que esto era una pelea por el cupo. O sea, a mí, y lo planteamos privada y públicamente, o sea, a mí el Frente Amplio me requería que, dadas las complejidades de un cambio en cualquier distrito, y qué sé yo, preferían que yo no tuviera una ruta parlamentaria, era también una opción que yo no tenía problema en tomar, en una salida obviamente pacífica y que nos dignificara a todos. ¿Pero te fijas que se escondió el tema de fondo? Por eso, pero a ver, no, yo creo que aquí el problema es que efectivamente no se trabajó las temáticas de fondo y se intentó evitar, creyendo que eso protegía el proceso. Pero en tu decisión, Alberto, porque tú sí de tu decisión nos puedes conversar, porque claro, yo también entiendo que no quiero hablar por otros, pero por ti. Lo tuyo, en la búsqueda de la diputación, ¿tiene que ver con lo que dice Francisco Vidal o no? Hay un proyecto de izquierda distinto, que tú lo planteaste en la primaria. Pues claro. Tú lo planteaste abiertamente en la primaria. Pero, a ver, pero la diputación y el proyecto... El polo de izquierda al interior del Frente Amplio. Porque tú al principio decías que el Frente Amplio era un referente de izquierda y producto de Revolución Democrática tuviste que variar tu discurso y decir hay un polo al interior del Frente Amplio que es abiertamente de izquierda y que es el que tú representas. A ver, no, aquí hay muchos. El Frente Amplio es fundamentalmente un grupo de izquierda. Hay una visión estratégica y táctica que también se va modificando respecto a este proceso. Y yo sostengo que lo más razonable en un país donde se está en disputa una visión ideológica frente a la derecha, frente a la nueva mayoría, es construir tu espacio propio y no administrar el escenario tal como está. Esa es la tesis que nosotros defendemos. Y hay que construir un espacio, un nicho ecológico, para que la izquierda efectivamente tenga una votación relevante. ¿Y tú ves a Revolución Democrática en eso? Y nosotros vemos que hay muchos partidos, entre ellos Revolución Democrática, que efectivamente ellos consideran que más bien hay que administrar este proceso en términos de poder ir construyendo. Y eso es legítimo, son diferencias estratégicas, tácticas que pueden ocurrir. Nosotros no estamos de acuerdo. Tan grande, pues. Y nosotros creemos que hay que construir entonces un espacio diferente. Bueno, en eso efectivamente nosotros vamos construyendo la posibilidad de construir una armonía, una estructuración de los grupos que están a la izquierda, e ir construyendo para eso entonces algo que permita entregar a esta estrategia que nosotros tenemos una visión hacia adelante. Y eso es lo que empezamos a construir. Eso es completamente legítimo y ese es el punto. Ahora, cuando yo tomo la decisión del Distrito 10, tomo la decisión porque me requieren una salida parlamentaria para que mi liderazgo se mantenga bajo la tesis de que hay que cuidar los liderazgos de Frente Amplio. Y yo digo entonces la única alternativa que tengo, por razones súper pedestres, el Distrito 10, yo no tenía idea, salvo porque no había estado metido en toda la refriega, qué candidatos habían, cuántos cupos estaban llenos, no tenía idea, pero ni la menor idea, ni por la derecha, ni por nueva mayoría, nada, no tenía idea. Sencillamente dije, oye, trabajo y vivo en este distrito, no tendría opción de ir a otro distrito porque no tengo tiempo para ir a hacer
campaña saliendo de la pega a las 7 de la tarde e irme a 2 horas de distancia. O sea, hay un detalle ahí, yo supongo que tú no vas a seguir siendo funcionario, ejerciendo tu rol mientras eres candidato, ¿vale? Aquí hay senadores que son... no es ilegal lo que yo estoy haciendo. ¿Y cómo paga el gas? ¿Funcionario público? Sí, no hay ninguna ilegalidad. No hay ninguna ilegalidad. ¿No tiene inhabilidad? Yo puedo hacer campaña fuera de mi horario de trabajo. Cecilia Pérez. A ver, me estaba acordando a propósito de lo que decía Pancho, de que si uno le pudiese poner un nombre o algo así, uno viendo lo que ha sido la semana del Frente Amplio y más bien de Revolución Democrática y de algunos otros movimientos que cayeron por niños en este mismo tema, es como cayeron en su propia trampa. ¿Se acuerdan de esa serial? No sé qué lo que era. El tío Milo vuelve claro, cayeron en su propia trampa. Canal, ¿Y por qué? Porque con Alberto contigo hicieron una purga, Alberto. Y eso es lo que termina siendo tan violento para la opinión pública, llamando tanto la opinión de los medios de comunicación. Y Pollo algo recordaba, pero yo, de lo que más me llamó la atención de este tema, de lo que uno pudiese decir, las malas prácticas que el propio Frente Amplio, liderado por Revolución Democrática, ha tratado de construir desde que saltan a la arena como una nueva coalición, es de subirse a este pedestal, el lenguaje de los jóvenes teponi, de la moral, que termina siendo como una moralina de centro alumno finalmente, porque en la administración del error, que fue lo que sucedió esta semana, uno se da cuenta que se releva lo peor que uno ha visto históricamente en la política chilena. ¿Y por qué digo una purga? Porque no solamente está el dar a conocer audios, que efectivamente, y lo dijo el mismo Alberto, solamente recordaban el episodio Kioto, que fue un mal episodio en su minuto, sin duda, sino que además le ponen, te encantaría recordar muchas cosas, como a mí también de ti, le ponen además a esos audios un cargo que es absolutamente irreal, pero muy dañino. A ti te acusaron de violencia de género. Tu candidata presidencial, yo creo que sin haber escuchado esos audios, porque si no sería realmente actuar con maldad, y le doy la duda de que no los escuchó, como le pasó al movimiento autonomista, que sé que tuvo que bajar a las pocas horas de la declaración, en que a ti te vetaban éticamente no solamente un cupo de diputados, sino que en todo Chile, de no poder ser candidato a nada por el Frente Amplio. Ella dice que es inaceptable, Beatriz Sánchez, inaceptable, 3 veces inaceptable, tus declaraciones en contra, en ese audio, de la niña Castillo. ¿Y por qué ella dice? Porque yo quiero un gobierno feminista. Entonces uno, claro, acude inmediatamente al audio y te das cuenta que no hay nada de eso. No había violencia de género, no había agresión, y tú reconociste algo, el tono. Y por ese tono tú puedes pedir disculpas porque hay personas que el tono le afecta. Entonces, después seguimos. Delicados de cutie ya al extremo. Pero tal cual. Después siguen, te van a notificar de una decisión en la que uno, en la deformación profesional, ¿no es cierto? No hay un debido proceso donde a ti te tiran finalmente la cadena con algo tan duro como es la ética a las 12 de la noche, sí, 2:30 de la noche. 2:30, sí. Pero eso es tácito total, pues, compadre. O sea, eso no se hace. Entonces, finalmente lo que termina sucediendo, Chile. Lo que termina sucediendo, que tuviste el valor de salir a decir tu verdad. Porque acá lo que esperaba siempre, la buena onda, el Twitter de estos niños de jóvenes del Frente Amplio, era que nuevamente prevaleciera lo que decía Giorgio o Boric, que salió a las 48 horas, ya no salieron juntitos. Entonces, finalmente lo que uno ve, y de ahí, porque me han interrumpido, Alberto, lo que uno ve, Alberto, que de todo este mal episodio de la semana, que no hubiese sido tal, justamente, si no existiera el pedestal de la moralina, que se habría resuelto como se resuelven en política. Uno comete errores, se tratan de mejorar los errores. Las negociaciones tienen desagrados, tienen tiranteses, terminan finalmente acomodando o no acomodando a muchos, pero es parte de la vida de la política. O sea, bienvenido a la verdadera política, que se haga con ética, sí, que se haga con buenas prácticas, sí, pero no tratando de imponerles una moral al otro que no pudiste cumplir al primer episodio frágil. Finalmente uno termina viendo esta semana, yo creo que tú fuiste el gran ganador, Alberto, te lo digo, y que lata que uno lo tenga que poner así, pero raya para la suma. Ojalá es que puedan salir adelante, porque yo creo en una diversidad de proyectos, en democracia, y que la gente pueda tener la libertad de elegir una representación real. No me gustan dos polos. Encuentro que está bien el Frente Amplio y que se fortalezca,
pero no a través de establecerle una ética a los que llevamos tanto tiempo en política, a los que han construido coaliciones, gobiernos con errores y con aciertos, porque finalmente son los que los termina debilitando. Bueno, evidentemente la reunión del Entonces mi pregunta, ¿qué pasa con el Frente Amplio de ahora en adelante? ¿Qué pasa contigo? Porque yo concuerdo con lo que se ha dicho a ti. Yo creo que tú eres una persona que rompe los huevos dentro del Frente Amplio. No agrada una figura, un hombre que tiene opinión propia, que la dice, que no está en este tema de una especie de decálogo del sacramento de la confirmación, que fue lo último. Yo reconozco, yo reconozco, yo reconozco. Que eso es lo que te dicen. ¿Por qué se salió de la estructura y dio a conocer esto? Bueno, porque te hicieron una purga. No, mira, yo creo que aclarar una cosa, ¿no? Simplemente que los audios, yo no sé si ellos por algún camino los liberaron, pero nosotros los liberamos, así que no sé si ellos los filtraron o no. Lo que sí sé es que nosotros los dimos a conocer, dado que efectivamente nos parecía que la sanción, cuando saliera y se iba a comunicar, iba a decir una cosa muy fuerte, que era esta incapacidad ética, y nosotros queríamos que cualquier persona pudiera evaluar si le parecía que eso daba o no daba. Entonces nosotros los pusimos a disposición. Así que solamente aclaro ese punto. Ahora, ¿qué pasa con lo que pregunta Cecilia en relación a la moralina? Que es un concepto que utiliza hoy día Carlos Ruiz en entrevista en el Mercurio. Sí. Hoy día vienen varias columnas donde hablan del mesianismo del Frente Amplio, de esta especie de superioridad moral con la que se plantean. ¿Qué pasa con eso a raíz de este capítulo? ¿Qué lecciones se sacan? Yo creo que lo más importante tiene que ver con la moralina, pero tiene que ver con muchas cosas más. Es entender que construir una coalición política que va a tener la posibilidad de gobernar Chile próximamente y ojalá de inmediato, entender que a veces la historia te abre la puerta, ¿no? Muy rápido. Cuando es tan rápido, naturalmente los que han pagado el costo eventualmente de lograr abrir esa puerta vinieron antes, no eres solamente tú. Ni tu grupo de referencia, ni nada. Entonces, y de repente te salen las cosas muy rápido, muy fácil, y crees que efectivamente la historia seguirá igual. Yo creo que hay que aprender a entender que estos son procesos difíciles, donde efectivamente uno enfrenta problemas que este problema es de este porte. O sea, no debió llegar, no podemos tener mecanismos de amplificación para los problemas, tenemos que tener mecanismos de resolución. Y eso es un aprendizaje que tenemos que hacer ya, y en el fondo, y hay muchos analistas que han dicho, mira, esto en realidad es un momento de crecimiento para el Frente Amplio, es su primera crisis, y como primera crisis, entonces, de aquí para adelante, efectivamente, se podrá entender cómo se enfrentan estos desafíos. Yo creo que efectivamente tenemos que salir de tomar la moral y creer que la moral es una ecuación, ¿ya? Simple. Hay que entender lo que significa en la vida social, en la vida política, el trabajar con la moral, que puede llegar a justo lo contrario, a un proceso de sanción completamente inadecuado en una reunión que yo no conocía que existía, ¿ya? Que efectivamente me avisan que existe a las 12 de la noche para ir a darme la sentencia a la casa, digamos. Entonces, no, y ahí hay que entender. Y nosotros en esa reunión fuimos bien amables en decirles, miren, ¿saben qué? Ya está pasando en redes sociales que la gente dice, oigan, esto no puede ser. Vean ahora una posible solución, porque esto va a ser un error si se prolonga. Entonces se va a revertir, pero esto va a ser un error que se prolonga. Eduardo Zafirio. Sí, a ver, yo creo que de esta experiencia uno podría hacer reflexiones más generales, porque es muy fácil salir a hacer picadillo al Frente Amplio por razones que se han dicho, se han autoexpuesto de manera infantil durante mucho tiempo, no es el primer pecado, ya los han pillado en otras cosillas veniales, digamos, ¿eh? Pero obviamente esto no es lo mismo que disputar un centro de alumnos o una federación de estudiantes, hay mucho más foco público, pero no quiero caer en eso. Yo creo que aquí hay dos problemas muy serios y yo lamento lo que le está pasando por razones que voy a señalar. Yo tengo diferencias con el Frente Amplio, pero con Carlos Ruiz, por ejemplo, hay dos puntos en que he estado en pleno acuerdo en varias veces aquí. Primero, el énfasis que ellos ponen en la desconexión del sistema de partidos con la ciudadanía. Punto, lo comparto al 100%. Y desde hace años escribí el primer paper sobre esto el año 97 en la revista de Ciencia Política de la Católica. Y segundo, el tema de la probidad. Pero estos son temas que hay que discutirlo en serio, ¿eh? Y a raíz de esto yo quiero hacer algunas reflexiones. Y voy a dar después mi juicio de que creo que lo que ha pasado es
es lo mejor si es que efectivamente había diferencias ideológicas, que tú vayas fuera del subpacto de Revolución Democrática, porque esa es la prueba de la blancura. Por la misma razón que me parece una estupidez lo que hizo la Dirección Demócrata Cristiana, contra incluso la opinión de la candidata Goich, de meter a la izquierda ciudadana y al MAS, digamos, en este juego del reparto de los cupos, para ser claro, digamos. Primero, bien, aquí hay una crisis de representación brutal. Las crisis de representación, tú lo sabes, tienen 3 maneras de resolver. ¿Me dejas despejar un punto sí. cortito? Lo que pasa es que yo ayudé a inscribir a RD, no te olvides, que yo le junté firmas a RD. No tengo claro. Entonces hay un parteazo del partido que también tiene que ver con nosotros. No un tercero ajeno. No un tercero ajeno. Vale el punto. Okay. Las crisis de representación se resuelven de 3 maneras. Hay una que es la positiva desde el punto de vista democrático, en mi opinión, que es que los sistemas de partidos que fallan son reemplazados por otros sistemas de partidos. Así pasó en Italia, pasó en Dinamarca, fantástico. La segunda alternativa es mucho más complicada, que es un golpe militar. Pasó en Chile en 1994, 1995, así se cayó el Estado oligárquico. Y la otra es el populismo. A mí no me gusta ninguna de las dos. Segunda. De las dos últimas. Creo que lo razonable es resolver por este lado. Pero se requieren armar partidos y armar proyectos. Y no seguir en la misma política de la binominalización, que es un cáncer que hoy día está metido en la política chilena. Tú dijiste una cosa que es central, y es una tremenda verdad. No hay sistema electoral que a ti te garantice ser elegido si no tienes voto. No existe eso. O sea, no es posible simplemente. Es alquimia, es magia. Y mucha gente no lo entiende en el sistema político chileno, y por eso lo cruento y la búsqueda de blindaje en todos lados. Crisis, se tienen que meter los candidatos presidenciales que quieren meterse en este pantano, que es súper poco agradable, otros se salen por razones obvias, es solo costo y desagrado. Pero el segundo problema, y esto sí que es importante, te voy a pedir un minuto. Yo estoy impresionado del cinismo y la hipocresía de aquellos que están siendo afectados, porque en el tapete público se ha puesto el tema de la ética en la política. Primero, yo creo que la ética y la política, soy aristotélico, son distinguibles en términos analíticos. Pero yo no confío en el mentiroso ni en el ladrón, ni en lo privado ni en lo público, porque esos cortes no me parecen razonables. Aquí se ha tratado de descalificar el tema de tratar de conjugar esta difícil ecuación, como lo dijiste tú, porque no es broma hablar de moral en política, diciendo es moralina. El otro gran aporte que pueden hacer las fuerzas emergentes es terminar con esta política del reparto, de los cupos, del asalto al Estado, del individualismo que destruye la esencia de la política, que por definición es acción colectiva. Lamentablemente, el Frente Amplio en esta semana no ha pasado la prueba ni para demostrarle a los chilenos que puede enfrentar la crisis de representación, ni para demostrar que puede hacer una nueva política con otros estándares éticos. Y honestamente, porque yo comparto los planteamientos de Carlos Ruiz en esos dos temas que para mí son centrales hoy día, si este país quiere tener crecimiento y quiere tener equidad, ustedes quedaron en deuda. Indudable, eso es indudable. Eso es indudable. Ahora, ojo, tanto que se luchó contra mecanismos electorales que fueran contramayoritarios con el binominal, pero resulta que aquí puede ocurrir en el distrito donde yo voy, que yo puedo sacar la primera mayoría y no salir electo. Exacto. O sea, eso puede ocurrir. Entonces, también, desgraciadamente, el mecanismo contramayoritario ahora no quedó entre las listas, pero quedó adentro de las listas, y eso también vamos a tener que analizarlo para el futuro, con calma, con cuidado, porque efectivamente hay que ir perfeccionando todos estos procesos. Yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente nosotros quedamos en deuda esta semana, y es una deuda muy importante justamente porque el problema original era tan pequeño que no se transparente. No justificaba la situación. Alberto Mayol, muchísimas gracias. 30 segundos. Andrea, 30 segundos. Me tengo que ir a la pausa. 30 segundos. Alberto Mayol, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Estado Nacional. Nosotros vamos a la pausa, volvemos de inmediato con nuestro próximo invitado, el ministro de Hacienda, Rodrigo Gómez.